de estas teleclases. Ahora es que en verdad en preuniversitario cuando estamos sufriendo las consecuencias. Eso me quedé atrás. La secundaria básica es el eslabón más débil. Las teleclases realmente no son muy gustadas por los pioneros. Eso es lo que se está viendo ahora. Nosotros en el preuniversitario que pasamos trabajo por no tener la base que... Surge el profesor general integral como preceptor, como guía. La secundaria yo pensé que fue mi mejor etapa de estudiante. No había que hacer nada. Debemos apuntar que el modelo de escuela secundaria básica en esos años, y no solo en Cuba, sino en el resto del mundo, fue calificado por el compañero Fidel en ese momento como un verdadero desastre. Como consecuencia de todos los factores negativos asociados al periodo especial, asociados a los cambios en la estructura de valores y a la llamada crisis de valores que ocurre en los 90, que genera que también entre los estudiantes secundarios básicos se produzcan algunas conductas inadecuadas que están afectando el desarrollo del joven y están afectando a la sociedad. Llega entonces a partir de la experiencia de los valientes, aquellos 100 estudiantes seleccionados que estuvieron en Cogimar, esa experiencia pero de forma masificada a los pedagógicos. Y en el curso 2002-2003 abre entonces el Instituto Superior Pedagógico su facultad de profesores generales integral, encargado de la educación integral, de convertirse en el trabajador social, en la segunda familia de ese adolescente que necesitaba una labor educativa mucho más intencionada, mucho más sistemática, mucho más permanente. Cuando teníamos una duda y nuestro profesor no podía contestárnosla, íbamos a ver a otros especialistas de otras enseñanzas, específicamente de preuniversitarios que tenían mayor capacidad, porque los PGI se les entrena en muchas asignaturas, pero no en una especialidad en específico. Por eso cuando teníamos una duda profunda en historia, un PGI no podía contestárnoslas como era debido y nos quedábamos siempre con eso de que si estaba mal o si estaba bien. ¿Cuál es su especialidad? Biología. ¿Y tuvo que dar cuando Yo me enfrenté a español, a historia, educación cívica, en ocasiones tuve que enfrentarme a la matemática, inglés en el primer año de las transformaciones, siempre buscando apoyo en quienes, entonces en los estudiantes de alto rendimiento para que nos ayudaran en este sentido, porque uno como profesor debe de respetarse. Aspiramos a que él sea en secundaria básica un profesor general integral, pero él recibe de manera atomizada en el pedagógico docencia con un profesor de historia, uno de español, uno de geografía. Él no tenía en el pedagógico un profesional general integral para darle clase. ¿Cuántos tipos de acentos ustedes conocen? Fui a visitar la escuela, la secundaria, y la profesora no estaba en el aula. Al preguntarle a los estudiantes y algunas compañeras que estaban allí cerca del grupo, pues me dijeron que la profesora se había trasladado al anexo para buscar un profesor de matemática que le explicara el ejercicio para ella poder explicarle ese ejercicio de matemática a sus estudiantes. ¿Qué ocurre? Que lograr un profesor que dominara todas las asignaturas a costa de establecer una mejor relación con los estudiantes, eso no es posible hacerlo ni en poco tiempo ni en las condiciones nuestras. Porque no había tiempo para prepararse en todas las asignaturas que recibían 9 turnos diarios los estudiantes todos los días. Y evidentemente aquellas que no dominaban fueron las asignaturas en que ellos hicieron peor trabajo. Eso me quedé atrás. Cuando vamos a secundaria básica tenemos una muy mala educación, debido a que los profesores simplemente se dedicaban a poner el televisor, enganchar el video
y listo. De ahí, si te he visto, ni me acuerdo. En algunos lugares se explotó en demasía la utilización, ¿no?, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y por eso es que se dice que tuvieron algunos detractores, algunos defensores, ¿no?, de la introducción de esto. Mediante las teleclases se acceden pues, a documentales, se acceden a fotografías, a información que generalmente no se tiene a mano. Pero pienso que no llegaban a los estudiantes, a la hora de tomar nota no nos daba tiempo, no se aprendía. Consideramos que ese porcentaje alto de teleclases fue a raíz de esos cambios, de que decían que no había la suficiente cantidad de profesores, y considero que eso sí trajo como resultado que ahí sí fue cuando llegamos al déficit. La tecnología vale lo que vale el que la usa. O sea, la tecnología no es mala ni es buena. Todo depende con qué fin se usa. Realmente el profesor tiene que prepararse para el uso de la tecnología, porque la tecnología es un medio, no es un fin en sí, es un vehículo para. Con las teleclases no aprendemos tanto, no es lo mismo que una clase que te dé un profesor, porque a veces quitan los carteles muy rápido, o no sé, no te explican como un profesor te puede explicar, cómo puedes interactuar con un profesor, que si tienes una duda te la vuelve a repetir 2 y 3 veces. A veces, por ejemplo, una clase de matemática, nosotros veíamos las figuras en geometría, pero a veces no nos dábamos cuenta de dónde salían los teoremas, y era porque el hombre que nos explicaba, el profesor, hablaba muy rápido. En ocasiones en las clases nosotros, los contenidos comienzan, se supone que en 8º grado estudiaste tal. Nosotros nos quedamos abismados porque en el sentido que ni siquiera nos ha pasado por la mente dicho contenido, ¿no? La tergiversación fue que los estudiantes muchas veces estaban solos, o el profesor sabía lo mismo que los estudiantes o se enteraba allí. ¿Qué sucedía? El agotamiento. Eso está estudiado por la anatomía, la fisiología y la higiene del desarrollo escolar, que es una rama de la pedagogía. Lo importante es que el profesor de la clase, que el profesor use el medio más antiguo que existe, que es su palabra, la pizarra, la tiza y el borrador, y que utilice como medio, como ayuda a las nuevas tecnologías. Si pudieras escoger entre el profesor y la teleclase, ¿con cuál te quedas? Si pudiera escoger, me quedaría con el profesor. Con el profesor. Con el profesor. Con el profesor. Con el profesor, obviamente. Con el profesor, por supuesto. El profesor. Con el profesor. Se estuvieron aplicando instrumentos de medición y instrumentos evaluativos para medir cuantitativamente un impacto en el aprendizaje. No podemos asegurar tampoco que el aprendizaje se pueda medir de esa manera. Hoy no podemos decir hasta qué punto, hasta qué magnitud en esa dirección los alumnos pudieron multiplicar los resultados en el aprendizaje. La evaluación que caracterizó este modelo fue factible para el estudiante, pero desde el punto de vista que lo que hizo en muchos casos fue acomodar al estudiante, impedir en muchos ese hábito sistemático del estudio, de profundizar en los conocimientos. Porque los estudiantes tenían un resultado académico que en muchas ocasiones no era justo, porque se daba el resultado por la moda. Un ejemplo, si un estudiante tenía 8, 9 y 10 puntos, pues entonces se le daba por la moda, y la moda era el criterio del profesor. Y solamente el estudiante, por permanecer, copiar, permanecía allí, uno le daba 6 puntos, si el nivel de conocimiento no era el adecuado. Por tanto, las propias deficiencias de la concepción pedagógica, educativa, de la enseñanza media, provocó que los padres, preocupados ante la insuficiencia de sus hijos, buscaran vías complementarias. Pues no nos quedó otra opción, impulsados por la preocupación de los estudiantes y también por las vivencias, pues que apoyar y recurrir a los repasadores para que se consolidaran los objetivos de la secundaria básica en nuestros hijos. Yo no aseguraría que la figura del repasador ha cobrado fuerza, yo diría todo lo contrario. Tenemos que andar a la carrera con repasadores y gastar el dinero de mamá y papá en eso. El tiempo nuevo trae nuevas cruces. Los distintos tipos de alumnos lo ven de una manera diferente.
hay que lo asumir de una mejor manera, hay quien se demora más, hay quien ya más nunca aprende porque el golpe fue demasiado fuerte. Que van nombrando al sol desde el oscuro. Muestra de esto son los resultados alcanzados por algunos estudiantes ya en pruebas de ingreso. Nos toca en la universidad tratar de revertir esa situación. Tengo confianza en eso, tengo esperanza en que las generaciones que ya vienen detrás puedan ir paliando esta situación que pudiéramos decir que fue un segmento, no le voy a dar un calificativo, pero que fue desacertado. Se simula en cueros, pintándose la piel sobre el vestido.